Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Episodio especial: Las vueltas de la vida. El episodio que les traemos hoy día no es una historia imaginaria desde detrás de la puerta, sino que de nuestra propia historia como país y como seres humanos. Es la historia de Gonzalo Marcial Toro Garland, profesor de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile y detenido desaparecido en 1974. Después de más de 50 años, las vueltas de la vida le han puesto finalmente nombre y apellido a aquel hombre anónimo que cayó herido en una plaza de Santiago. ...4 de abril de 1974... 8 de la tarde... Plaza Fidel Muñoz Rodríguez... Barrio Independencia... Santiago de Chile. La pequeña Marina, de solo 9 años de edad, veía cómo un hombre se retorcía de dolor sobre el pasto de la plaza tras haber recibido 2 disparos. La madre de Marina tomó a su hija para protegerla en su casa ubicada a unos metros del lugar. En ese entonces, Marina era mi pequeño amor. Tenía el pelo color miel y unos ojos grandes y hermosos. Yo tenía 11 años y me encontraba también en esa plaza, pero exactamente en el lado opuesto, como la diagonal de un alfil en un tablero de ajedrez. Desde mi perspectiva, vi correr desesperadamente a 2 hombres a través de la plaza. Detrás de los árboles habían algunos hombres que abrieron fuego por la espalda contra esos jóvenes desarmados. Estaba anocheciendo. Las ráfagas de la metralleta iluminaron por un segundo los rostros fríos e inexpresivos de los agentes. Los disparos alcanzaron al segundo hombre joven que huía. La fuerza de las balas empujaron su cuerpo hacia adelante, imprimiendo más velocidad a su caída. Sus anteojos saltaron por los aires y quedaron sobre el pasto como los ojos de un testigo silencioso observando la escena. El hombre herido dijo: «¡Ay, mamita!». Luego vi lo mismo que Marina, es decir, lo vi contorsionarse sobre el pasto hasta quedar en posición fetal. Desde detrás de los árboles emergían como sombras silenciosas los agentes armados que llevaban un brazalete de género por identificación. Tomaron el cuerpo de la víctima como si fuera un objeto y lo arrojaron al interior de una camioneta civil, dentro de la cual se hallaba el cuerpo de su otro compañero. Hacía 6 meses que el gobierno socialista de Salvador Allende había sido derrocado y depuesto por la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte. A pesar de que ni la radio ni la televisión informaban de lo que estaba ocurriendo en el país, las noticias sobre las personas secuestradas y desaparecidas circulaban de labios a oídos. Los disparos en la plaza comenzaron a atraer a algunos vecinos. Me preguntaron acerca de lo que había ocurrido. Les dije todo cuanto había visto, pero uno de ellos, al escuchar de que yo hablaba de un grupo armado, organizado, identificado con un brazalete, comenzó a desautorizar mi testimonio. El vecino desestimó frente a los demás adultos todo cuanto yo había dicho. Fue algo muy extraño. Algo así como si con sus palabras mis ojos no hubieran visto lo que vi.
Los adultos continuaron escuchando al vecino que parecía que entendía todo mejor que yo. Caminé hacia mi casa, ubicada a una cuadra de la plaza. Mi padre estaba en la calle conversando con un amigo de apellido Sepúlveda. Lo recuerdo perfectamente, porque el hijo de ese hombre era mi compañero de curso en la escuela. Mi padre le había vendido su moto Gilera y este señor daba vueltas orgulloso en su nueva moto. Sepúlveda le decía a mi padre que todo estaba bien, que la violencia era solo exageración. Fue entonces cuando le conté a mi padre lo que había ocurrido en la plaza. Mi padre solo atinó a mirar a Sepúlveda a los ojos y le dijo: ¿viste? De esa manera concluyó la conversación y Sepúlveda desapareció en su recién comprada moto. Ese fue el inicio de una larga dictadura que duraría 16 años. Ese día, a mis 11 años, entendí lo que más tarde llamarían el negacionismo. Entendí que lo que mis ojos vieron no era real, sino lo decía la televisión y la radio. Tal vez, un par de años más tarde, recuerdo haberle enviado un poema de amor a Marina, la chica más linda de la plaza. Yo cantaba en el coro de la escuela y nuestro profesor de música nos llevaba a cantar a la escuela de Marina, donde ella bailaba junto a sus otras compañeras. Eso era todo. A esa edad no sabía cómo acercarme a ella. Un año más tarde, mis padres refugiaron en nuestra casa a una pareja la cual era intensamente buscada por la dictadura. Así fue como nuestra casa se convirtió en una pequeña fábrica de panfletos subversivos y reuniones políticas interminables. Nos mudamos de casa a un barrio más seguro. Mi hermana y yo continuamos nuestras vidas, aunque instintivamente sabíamos que jamás podríamos hablar con nadie sobre las actividades clandestinas en nuestro hogar. Nuestras vidas en una casa de seguridad durante la dictadura fueron las vidas que seguramente miles de niños y jóvenes han vivido en cada tiranía en el mundo. Es una vida doble, donde la clandestinidad transcurre secreta, como un río profundo y subterráneo, mientras que la vida oficial transcurre sobre la superficie, con sus pequeños, grandes logros. De Marina no supe más, salvo que por esas vueltas de la vida trabajé en una empresa en la cual también trabajaba su madre, y nos hicimos amigos. Fue así como supe de ella. Después de la dictadura, llegó el día en que mi hermana y yo publicamos una novela gráfica llamada Historias Clandestinas, donde narramos muchas de las cosas que vivimos en aquellas casas de seguridad. Lo hicimos para rescatar del olvido la historia de una familia en tiempos de dictadura, los peligros, los subterráneos que cavamos, las paredes que pintamos, las lealtades, la vida comunitaria, las penas, las alegrías, las esperanzas. En las primeras hojas de esta novela gráfica había una página dedicada a ese hombre desconocido que cayó baleado en la plaza de mi infancia. Me esforcé en retener con precisión fotográfica mis recuerdos de infancia y traducirlas en dibujos fieles a la realidad. Creo que lo logré. Mediante viñetas llenas de acción, hice justicia a aquel hombre de pelo largo huyendo interminablemente por su vida a través de la plaza. Dibujé sus anteojos volando por los aires y recibiendo un destello de luz de los faroles de la plaza que a esa hora se encendían. Dibujé a sus verdugos, maquinales, fríos, vacíos y silenciosos. Dibujé aquella camioneta del horror que se llevó tras mi silencio atónito a esos hombres jóvenes que huían por la plaza en aquella lejana tarde de abril de 1974.
¿Han escuchado ustedes eso de que la vida tiene muchas vueltas y de que el mundo es tan pequeño que cabe en un pañuelo? Bueno, en mi caso es cierto, ya que en una de esas vueltas y luego de un siglo me volví a encontrar con Marina. El alma no reconoce el tiempo, de manera que al vernos de nuevo sentí como si hubiese sido ayer. Es por eso que volví a ponerme nervioso, como cuando cantaba en el coro y la veía bailar. Creo que hay momentos que quedan atrapados en burbujas temporales que revientan muchos años después, transportando intactos los aromas, los sentimientos, las miradas de un instante congelado en el tiempo. Solo entonces entiendes que el tiempo es solo ilusión y que de alguna manera sigue siendo ese niño de 11 años en la plaza de su infancia. Así despertó el amor dormido después de un siglo. Así volvieron a converger nuestros caminos en uno solo. Nuestros padres ya se habían ido, pero nuestras madres perduran. Es por eso que Marina, cada cierto tiempo, atiende a su madre, que aún vive a unos metros de la plaza y de las 2 escuelas de nuestra niñez. Fue un domingo cuando llegó a las manos de Marina una invitación que convocaba a los vecinos del lugar a honrar la memoria de aquel hombre que fue abatido en la plaza Fidel Muñoz Rodríguez. En ese momento, Marina no recordó lo que había visto cuando tenía 9 años. Simplemente fue al acto que se realizó en el lugar de los hechos. Un hombre que se identificó como hijo de la víctima relató lo ocurrido en 1974. Solo en ese instante, Marina volvió a recordar lo que sus ojos vieron en su niñez. Después del acto, me llamó a mi celular, contándome cuánto había ocurrido, y me dio el número del hombre que había hablado. Le llamé enseguida. Le dije que había sido testigo de los hechos. El hombre me dijo que tenía 16 años cuando su padre cayó en la plaza, luego de lo cual fue llevado junto a su compañero Marco, que aún vive, a un famoso centro de tortura ubicado en la calle Londres 38 de Santiago Centro. Pero a causa de las heridas de su padre, fue trasladado al hospital militar de la comuna de Providencia, desde donde desapareció para siempre. El nombre de su padre era Gonzalo Toro Garland, profesor de música de la Universidad de Chile, militante popular, padre, compañero y amigo. Su hijo, quien lleva su mismo nombre, pudo ver desde la calle a su padre, que se asomaba de vez en cuando a las ventanas del hospital militar, pero un día Gonzalo hijo no volvió a ver a su padre en la ventana. Después de una larga vuelta de 50 años, aquel hombre abatido en la plaza Fidel Muñoz Rodríguez tiene un nombre, una familia, un rostro nítido y una placa conmemorativa con su nombre ubicada en el lugar de los hechos, elaborada por quienes por amor, por justicia y conciencia, se niegan a olvidar lo que ocurrió en aquella tarde del 4 de abril de 1974. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl.